Bienvenidos a su espacio, El Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Me gustaría que te suscribas, que active la campanita para recibir más contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Señores, en el día de hoy vamos a tener una pequeña... Vamos a hablar sobre el futuro de Xbox. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué está pasando en Microsoft, qué no está funcionando, que no le permiten arrancar, despegar, por decirlo así. O sea, hemos visto que ya los usuarios como que han dejado de confiar en Xbox porque han visto en ocasiones que han dicho de que iban a hacer una cosa para la empresa y luego terminan no haciéndola. Entre otros juegos que iban a ser solamente exclusivos para su plataforma, pero realmente no ha sido así. O sea, hay juegos que han sido multiplataforma. Muchas personas se compraron una Xbox pensando de que iban a disfrutar de en esa parte, en ese aspecto, pero se ha demostrado que Xbox no es más que una consola de videojuegos cualquiera, y que tener una Xbox es lo mismo que tú tener una consola para tener servicios. Por ejemplo, es lo mismo que tú compraste cualquier otra consola, ya sea portátil o sobremesa. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, en ocasiones han dicho de que sus servicios iban a ser de que, por ejemplo, cuando se lanzó la Xbox Series X, se dijo en ocasiones de que los juegos iban a correr a un estándar mínimo de 60 a 120. Al igual del 8K, que nos mintieron, tanto que solamente no es, en este caso fue Xbox, también Sony. También nos mintieron con eso, pero hubo un asterisco aquí. Al final se dijo ninguna consola pues reproduce 8K, porque realmente hoy en día hay televisores que todavía no llegan a esa resolución. No todo el mundo tiene un televisor 8K, al igual que saldría muy costoso un desarrollador, un estudio, desarrollar juegos de esa magnitud, a esa resolución. Pero el punto es el siguiente. El punto, por ejemplo, vimos juegos como Starfield que contradicen la teoría, ¿me entienden? En la práctica es una cosa y en la teoría otra. Por ejemplo, ellos decían que iban a correr mínimo, su estándar mínimo eran 60 FPS y 120 como máximo. Pero eso no se ha visto en la práctica con muchos juegos, ¿me entiendes? Ahora tú me dices, en la Xbox Series S, que es una consola con menos prestaciones que la X, por ejemplo, tenemos juegos como un juego ya refrito, como el Red Dead Redemption 1, que corre a 30 FPS. Pero sabemos que por algunos asuntos de bug, para que el juego no se buguee, corre a esta resolución. A diferencia que la Xbox Series X, ¿me entiendes? En la Xbox Series, y en la PlayStation 5. Pero una de las cosas, volviendo acá, que ha desencantado a los fans, es el hecho que Xbox promete, que Microsoft prometen y no cumplen nada. Al igual, tanto Phil Spencer como sus CEOs mayores, como Sarah Bond, entre otros, que dicen que iban a hacer ciertas cosas, que iban a tener para, por ejemplo, para esta fecha ciertos servicios o quizá una consola portátil, que también es una de las cosas que no terminan de arrancar. A pesar que yo siempre soy de los que digo que la Xbox Series S, no entiendo por qué no es una de las consolas que más vende al día de hoy. O sea, debería de ser la consola más vendida. Pero no entiendo ahí qué está sucediendo ahí. No entiendo qué pasa en ese punto. ¿Por qué no termina de arrancar? A pesar de su bajo precio. O sea, puedes conseguir la puedes conseguir le he visto hasta en 150 y 170 dólares. Una consola que puede jugar todo el catálogo Next Gen. Y tú dirás, ven acá, ¿qué pasa? ¿Y por qué no se vende tanto esa consola si es una buena consola? Y puedes jugar todo tu catálogo multiplataforma. Eso es una buena interrogante, a pesar de, como te digo, una consola muy asequible, que quizás no vas a jugar con los gráficos de una Xbox Series X, pero sí se juega bastante decente, o sea, se juega muy bien. Los juegos pueden ser producidos a modo rendimiento, a 1400p, al igual que muchos que van a 60 fps. Entonces ustedes se preguntan, ven aquí, ¿verdad? ¿Y por qué Xbox no vende tanto? Por las promesas incumplidas. Ahí está el punto del asunto. Ahí está el kit del asunto, como decimos. Eso es una de las cosas que lo está arruinando. Pero todavía ellos tienen tiempo de reflexionar y hacer algo
diferentes. Por ejemplo, se dijo que para su próxima generación iban a tener una consola portátil. Y bueno, todavía no ha terminado esta generación. Vamos a ver qué pasa, porque por ejemplo, los últimos reportes de un fabricante muy famoso dijeron que habían 3 consolas que se encuentran actualmente en fabricación, nuevas. Que me sorprendió esto por lo que voy a decir a continuación. Por ejemplo, se decía que hay una nueva PlayStation, o sea, sabemos que la Pro, la Nintendo Switch, o sea, que sabemos que la nueva Nintendo Switch, y una nueva consola de Xbox. Entonces yo me pregunté, una nueva consola de Xbox, ¿cuál sería? Porque sería esta, por ejemplo, que vemos en pantalla, lo más lógico, que es la nueva Xbox Series X de 2 teras tanto su versión blanca como negra. Esas son de las cosas que me sorprendieron, pero dudo mucho que sea una portátil, al menos que nos quieran sorprender, que sería uno de los pasos que le faltaría a Microsoft por dar. Hacer una consola portátil igual que estilo Nintendo Switch, una consola híbrida que te dé todas las prestaciones, claro, con un extra más de potencia, ya que Microsoft sabe hacerlo mejor en ese sentido y darte un precio más asequible. Pero esas son de las cosas que todavía no se ponen de acuerdo, porque tanto Phil Spencer ha dicho en muchas ocasiones que le gustaría ver una portátil de eso, pero no ha sido así. Vamos a ver el año que viene, señores, los movimientos, a ver si las cosas cambian, pero lamentablemente el panorama en Microsoft está totalmente desastroso. Vamos a ver qué tal y ver qué movimiento que pueden hacer para contrarrestar todo esto. Nada, señores, eso ha sido todo en el día de hoy. Espero de que les haya gustado el video. Suscríbete, apoyan y hasta la próxima. Bendiciones.